Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Ahora nuestra última conferencia, pero muy importante, además es uno de los nuestros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, encargado de defensa de la competencia del Indotel, con la conferencia Ciberseguridad y Privacidad, recibimos a César Moliné. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer estar hoy con ustedes acá. Yo sé que yo soy obviamente el último presentador, por lo cual yo soy lo que está entre ustedes y el poder salir de acá. O sea que voy a tratar de ser lo más breve posible. Seguidamente también quisiera dar las gracias al señor Basilio de acá del CCT por haberme invitado a este gran evento, ya que como ustedes vieron la mañana ha sido muy entretenida. Primero tuvimos todo el tema de derecho de autor y todas las implicaciones que esto tiene ahora en el mundo digital, y ahora nos vamos a adentrar un poquito a lo que es, ya gracias a la introducción que Licurgo dio, voy a poder saltar una buena parte de todo lo que yo había preparado y enfocar más en un tema que tal vez me dejado un poquito de lado. ¿Cómo es el tema de la privacidad? Nueva tecnología. Ok, ahora sí. Y bueno, entonces, para empezar un poquito el tema, yo quisiera hacer una pregunta, y es la siguiente, o mejor dicho, más que bien que una pregunta, un comentario. Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a expresarnos libremente. Tenemos el derecho a comunicarnos. Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. También podríamos tener una pregunta adicional a eso, y es, ¿creemos que la sociedad de la información y el conocimiento, como bien mencionó uno de los expositores anterior, está en crecimiento? Ciertamente, podemos afirmarlo. Hoy en día cada vez más vemos cómo la tecnología ha transformado nuestra sociedad, ha transformado nuestras vidas, a llevarnos cada vez más a nuevos aspectos de nuestras vidas. Perfecto. Y es exactamente esa evolución en sí de las tecnologías, esa influencia que ha tenido la tecnología en nuestras vidas, nos ha traído obviamente muchas ventajas. Hoy en día, comentábamos anteriormente, yo puedo estar sentado aquí, ahí en el público, y al mismo tiempo puedo estar revisando mis cuentas bancarias. Si tengo que hacer alguna transferencia rápidamente la puedo hacer sin ningún inconveniente. Puedo incluso pagar mis impuestos de la DGI si tengo esa necesidad. Toda esa ventaja también ha traído muchos riesgos asociados. ¿Por qué? Porque mientras más personas están conectadas a las redes, pues obviamente también esa mayor cantidad de información, como ya se comentó anteriormente, representa un riesgo, representa un botín para que cualquier persona que tenga los conocimientos técnicos necesarios pueda acceder a la misma. Igualmente, esto, la mayoría de las personas que han estudiado, los estudiosos sobre estos temas, lo han tratado de trazar a lo que ha sido la concepción original de cómo el Internet se concibió a el uso que se le está dando hoy actualmente. Y obviamente tenemos que tener eso es un tema muy claro. Cuando el Internet se creó en los años 60 en los Estados Unidos como una red de capacidad militar y de capacidad académica, nunca se pensó que yo iba a poder tener la nevera de mi casa que, estando conectada a Internet, se diera cuenta que me hacía falta leche y mandara a pedir al supermercado leche. Entonces, obviamente, ese gran cambio en ese dinamismo, básicamente, es lo que ha traído muchos de los problemas que hoy mismo, en tema de ciberseguridad, enfrentamos. Un punto que no podemos dejar de lado y que el señor Merejo tocó fue el tema de la ubicuidad. Hoy en día yo puedo lanzar un ataque de cualquier parte del mundo que tenga o que surta efectos en varias jurisdicciones al mismo tiempo. Y obviamente eso complica bastante la labor de persecución por parte de los órganos de investigación del Estado, porque tenemos el próximo tema, y es que, como ya bien Licurgo mencionó,
las organizaciones criminales ya no se bastan solamente con, o sea, tener un pequeño hacker ahí o alguien que trabaje para ellos. No, ellos contratan a de los mejores profesionales, los capacitan y los llevan a hacer muchísimas misiones y muchísimos programas, muchísimo malware muy sofisticado, que básicamente está en igual o mayor forma contra las medidas de protección que establecen los productores de, por ejemplo, de programas de seguridad, como son los proveedores de antivirus. Y finalmente, pero no menos importante, esto hace que básicamente tengamos criminales más preparados que tienen mayores ganancias, pero con menores riesgos. Entonces, el problema de la ciberseguridad es que no es un tema sumamente complicado. Lamentablemente, no hay una solución única. Lamentablemente, no podemos basar su solución en medidas legales exclusivamente o en medidas tecnológicas exclusivamente. ¿Por qué? Porque si fuera así, el hecho de que existiera una ley que prohibiera el spam significaría que el spam no existiría. Y si hay algo que la experiencia en el mundo nos ha dicho, es que tenemos 3 cosas seguras. Primero, que vamos a morir. Segundo, que vamos a pagar impuestos. Y tercero, que vamos a recibir spam. Entonces, prácticamente la ciberseguridad se puede enfocar, o vamos a decir, el combate de la cibercriminalidad se debe de enfocar tomando en cuenta estas 5 medidas que se encuentran acá. En primer lugar, medidas legales. Debo de tener una ley que no solamente criminalice el uso indebido de las tecnologías de la información y comunicación, pero que al mismo tiempo facilite los aspectos procesales relativos a esa investigación. Yo no hago nada con tener una ley que sancione, por ejemplo, el acceso ilícito, el hackeo de datos, si al momento que la policía o la procuraduría va a investigar, no puede acceder a esa información que se encuentra en esos servidores. O peor todavía, como pasa en algunas jurisdicciones, que tienen que llevarse el servidor, desconectar el servidor de la compañía y llevárselo físicamente para poder obtener esa información. Igualmente, en lo que se refiere debo contar también, con medidas técnicas y procesales. Esto se refiere más bien a lo que son los centros de respuestas a incidentes cibernéticos. Cuando ocurre un incidente, cuando existen amenazas, existen equipos especializados de profesionales que están ahí para tratar con estos incidentes y amenazas, los cuales van desde principalmente el hecho de la prevención, que fue uno de los mensajes más importantes que ustedes se pueden llevar de la charla del Licurgo. El tema de la prevención es esencial. Yo no hago nada protegiéndome, por ejemplo, teniendo toda la protección que tengo en la empresa, si no tomo esas mismas medidas de seguridad en mi casa. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo puedo acceder, como está la tecnología, yo puedo acceder al correo de la oficina desde mi casa, y si en mi computadora personal tengo algún tipo de vulnerabilidad, puedo traspasar esa vulnerabilidad a mi red empresarial. Igualmente, lo que se refiere a medidas organizativas está más bien vinculado a lo que son políticas nacionales. Es decir, que exista una política o una estrategia nacional que establezca no solamente quiénes son los responsables de todo el sistema de ciberseguridad, sino también de cada uno de los diferentes aspectos. Por ejemplo, como mencionó Licurgo, un tema muy claro, cuando nos enfocamos en los servicios bancarios. Obviamente, entonces tenemos como primer responsable, o primera línea de responsable, probablemente serían las entidades de intermediación financiera. Pero sin embargo, entran en juego otros actores del sistema, como puede ser Superintendencia de Banco, como puede ser Banco Central, como puede ser la misma policía o la misma Procuraduría, y así sucesivamente. Entonces, básicamente, las medidas organizativas son esas, medidas que permitan a la sociedad en general, al momento de enfrentar algún tipo de amenaza o ataque, saber cómo llevar a cabo o cómo manejar esa situación. No menos importante, aunque ya toqué un poco sobre el tema, es el desarrollo de capacidades. Yo he notado que hoy en día, según lo que me informaron, hay una buena parte del público que es estudiante, que está vinculado al sector de la academia. Según las estadísticas actuales, se prevé que
se necesitan al menos, que hoy en día en el mundo hay una carencia actual de profesionales en el área de ciberseguridad. Y se estima que dentro de los próximos 5 años no va a haber personal técnico calificado suficiente para dar respuesta o para dar abasto para todas las disposiciones o posiciones abiertas. Es decir, que este es un excelente momento para empezar una magnífica carrera en el área de ciberseguridad. Por último, pero no menos importante, cooperación internacional. Debido a que gran parte, por no decir en la totalidad, de los hechos del cibercrimen y la ciberdelincuencia tienen un componente internacional. Yo puedo, como poniendo el ejemplo que decía anteriormente, yo puedo básicamente crear un malware aquí en República Dominicana, utilizar servidores proxies que tengo ubicados en Ucrania para lanzar ataques contra Australia, Rusia, Japón y Malasia. Y básicamente yo estoy cruzando más de 5 jurisdicciones haciendo eso. ¿Cuál es la ley que me va a penalizar? ¿Qué pasa cuando un país no tiene una ley para penalizarme? O puede venir alguna persona de alguno de otros de esos estados y buscarme a mí por haber hecho esa infracción. El tema de la cooperación internacional es esencial y es uno de los principales puntos a debatirse. Como ya bien mencionó Licurgo, el Consejo de Europa en el año 2001 redactó lo que es la Convención de Budapest o el Convenio sobre Ciberdelincuencia. Este convenio entró en vigencia en el año 2004 y República Dominicana fue el primer país del mundo no signatario en ratificar dicho convenio en el año 2012. Por tanto, somos parte del tratado y buena parte de lo que es todo el tema de cooperación penal internacional en este tipo de investigaciones se facilitan a través de ese documento, de ese tratado internacional. Ahora bien, para comentarle un poquito todo esto, ya yo he hablado mucho en términos generales, tratando de aterrizarlo un poco, ¿qué está haciendo Indotel respecto de la ciberseguridad? Pues bueno, Indotel desde hace ya más de casi 14 años ha estado trabajando desde su concepción con temas relacionados a la ciberseguridad. Desde lo que fue trabajar en una comisión que se creó para la redacción y aprobación de la Ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, también con lo que se refirió a la ratificación del Tratado de Budapest por República Dominicana y así sucesivamente. Sin embargo, en el año 2014, Indotel suscribió un acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos, en el cual básicamente acordamos tres proyectos principales a desarrollar, que son estos que están acá. En primer lugar, la creación de una política nacional de seguridad cibernética. Ustedes se recuerdan cuando vimos el cuadro anterior que habían 5 elementos, ¿verdad? En República Dominicana tenemos medidas legales porque contamos con una ley. Tenemos cooperación internacional porque ratificamos el tratado de la Convención de Budapest. Sin embargo, estábamos un poquito cojos, la mesa no se paraba del todo bien. ¿Por qué? Porque teníamos un gran problema. Primero, no teníamos una política que nos organizara nacionalmente. Entonces, ese principal proyecto es ese, tener una política nacional de seguridad cibernética que establezca los lineamientos para que no solamente los sistemas informáticos del país, sino la información que circule por ellos, lo haga de manera segura. Segundo lugar, la creación de un centro de respuestas a incidentes de seguridad cibernética. Cuando nos remontamos a la slide anterior, nos damos cuenta que, ciertamente, al no contar con ese centro de prevención y de respuesta a este tipo de incidentes, nos estamos quedando un poquito cojo en lo que se refiere a medidas técnicas y medidas procesales. Y por último, pero no menos importante, la creación de una conciencia y desarrollo de capacidad. Entonces, básicamente este proyecto lo que busca es crear una cultura general de seguridad cibernética en la población que permita a todos los ciudadanos tener conocimientos básicos de seguridad cibernética para que puedan utilizar las tecnologías de información de una manera segura. Entonces, vamos a entrar ahora a un tema sumamente divertido, el tema de la privacidad. Aquí en República Dominicana el derecho a la privacidad está reconocido por el artículo 44 de la Constitución cuando reconoce el derecho a la intimidad y al honor personal.
Básicamente, ustedes ya estoy seguro que lo conocen, saben muy bien que todos tenemos derecho a la intimidad y se garantiza la no injerencia arbitraria en nuestras vidas privadas y en nuestro entorno. En consecuencia, tenemos inviolabilidad del domicilio, tenemos la protección, el derecho a la protección de datos personal, la inviolabilidad de las comunicaciones en todas sus formas, incluso hasta la cable gráfica, aunque hoy en día no existen telégrafos, pero está ahí. Y, pero no menos importante, la garantía de que si yo cometo algún crimen, mis datos no van a ser tratados hasta que no exista una apertura de juicio. Es decir, el tema que se usaba antes de las fichas policiales que se compartían libremente ya está un poco más regulado. Sin embargo, tenemos también que existen toda una serie de leyes que de alguna forma u otra tocan el derecho a la privacidad en República Dominicana. Leyes como la ley sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que la cual básicamente vela porque a los empleados, se les prohíbe, a los empleadores hacer pruebas de HIV. Igualmente tenemos la ley 24197 sobre violencia intrafamiliar, la cual prohíbe a las personas filmar sin su consentimiento o grabar sin su consentimiento a su persona y luego hacer esa información o esa grabación disponible. La Ley General de Telecomunicaciones, nuestra propia Ley 153, cuando nos habla del secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones como tal. La Ley 4201, cuando nos habla sobre el derecho a la intimidad de los pacientes y el respeto a la confidencialidad de su expediente médico. La Ley 126 de Comercio Electrónico, cuando regula o cuando trata el tema de los datos personales de los usuarios de los servicios de certificación digital. La Ley 18302 sobre el sistema monetario y financiero en lo que se refiere al secreto bancario. La Ley de libre acceso a la información pública en lo que se refiere al rechazo de las solicitudes de información siempre que éstas contengan datos personales. Y por último, pero no menos importante, la Ley 172.13 o básicamente la Ley de Buró de Créditos. Ahora bien, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? En República Dominicana, y esto no es sorpresa probablemente para ninguno de nosotros, no contamos con una ley que regule efectivamente el derecho a la protección de datos personales. Tenemos un derecho reconocido constitucionalmente, tenemos toda una miriada de legislación, pero no tenemos una legislación marco que regule este derecho, por lo cual muchas de las situaciones que afectan nuestra privacidad muchas veces, al no estar contenidas en ningún tipo de legislación en particular, se pasan por alto. Entonces, si fuésemos de alguna forma u otra a establecer un marco que viniese a regular la privacidad en República Dominicana, yo, fresco al fin, me atrevería a hacer unas cuantas recomendaciones. En primer lugar, si de establecerse algún tipo de legislación, debería ser que se tenga claramente establecidos los propósitos legítimos y justos. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos deben ser recogidos o recopilados solamente para fines legítimos, no para fines ilegales. Igualmente, la claridad y el consentimiento. Yo, al momento de recopilar información o datos personales, yo debo especificar para qué lo estoy haciendo, y ustedes, a quien yo le estoy recopilando esa información, deben dar su consentimiento expreso, generalmente, para esa recopilación de datos. La pertinencia y la necesidad es un tema que está muy vinculado a la calidad de los datos en sí, y básicamente es que estos datos deben ser verídicos y pertinentes para los fines para los cuales fueron recopilados. Igualmente, uso limitado y la retención. Los datos deben ser mantenidos por un tiempo específico. La regla general es, si tienes una obligación legal de almacenar datos, almacénalos por el tiempo legalmente establecido. Por ejemplo, ¿qué obligaciones? Ya solamente dame un minuto. ¿Qué obligaciones tiene una empresa, por ejemplo, de almacenar datos? Una empresa de manufactura, tal vez. Tiene la posibilidad de almacenar datos, o sea, tiene obligaciones legales de acuerdo a lo que establece la DGI o las leyes de comercio.
Sin embargo, un proveedor de telecomunicaciones tiene obligaciones adicionales de almacenar, por ejemplo, datos de tráfico, conexión y acceso. ¿Por qué? Porque con esos datos de tráfico, conexión y acceso es que se puede acceder, o es que Licurgo, al momento de hacer alguna investigación penal, puede entonces dar con el culpable. Igualmente, deber de confidencialidad, los datos deben mantenerse confidencial, y la protección y la seguridad debe básicamente establecerse medidas de protección para que los datos no sean divulgados sin la autorización de las personas. Debe existir una fidelidad, un acceso, los derechos de acceso y corrección, y medidas especiales para los datos especialmente sensibles. Aquellos que son, por ejemplo, datos vinculados a nuestra salud, o datos que puedan hacer un daño, vamos a decir, muy profundo al desarrollo de nuestra personalidad. Ya para terminar, hay unos cuantos temas que son temas a considerar, o que necesitan del consenso de la sociedad para valorarlos como tal. En primer lugar, debería de existir una obligación de notificación cuando hay una brecha de datos. Es decir, si mis datos personales lo tiene una empresa, esa empresa sufre una brecha, sufre un ataque, esa empresa tiene la obligación no solamente de notificármelo a mí, sino tal vez de notificarlo a alguna instancia del Estado. ¿Sí? ¿No? Habrá que ver. El derecho al olvido. El derecho al olvido es una concepción, vamos a llamarlo de esta forma, de la jurisprudencia española y de la jurisprudencia europea, mediante la cual información que yo considero irrelevante sobre mi persona y que se encuentra en Internet, yo puedo solicitarle a Google que me saque o que trate de borrar esa información. Ahora bien, el problema es que ese mismo derecho al olvido, al yo hacer eso, yo puedo estar infringiendo el derecho a la libertad de expresión de alguna otra persona. Entonces, al momento de ponerlo en la escala, tenemos que ver hacia dónde nos queremos dirigir. Igualmente, normas sobre el uso del anonimato. El discurso anónimo puede, en muchas circunstancias, ayudar a un Estado democrático y social. Sin embargo, hay otras personas que consideran que no, que todos deberíamos estar debidamente identificados en las redes. ¿Cuál va a ser la posición que vamos a tomar aquí en República Dominicana? Tendremos que ver. La privacidad de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente los niños, niñas y adolescentes gozan de una protección, de una sobreprotección, de acuerdo a la Constitución y a las leyes nacionales, por lo cual debe de tomarse en consideración. Y por último, pero no menos importante, la publicación de informes sobre las solicitudes de datos. Es decir, que los órganos de investigación tengan la obligación de publicar informes sobre qué solicitudes de datos hicieron y a qué proveedores de servicios. Eso es todo. Si tienen cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Perdón.